Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a hacer una linda capa para niño o niña. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con vida. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda capa que puede ser para niño o para niña. Durante el tutorial iremos viendo cómo podremos tejer para tallas más grandes, inclusive para adulto, el cómo modificarlo. Las medidas serían desde que hemos empezado a tejer hasta terminar de 37 centímetros. Si medimos desde el centro de la capa, tiene unos 77 centímetros. Para empezar a tejer esta linda capa, empezaremos desde la parte de abajo montando 203 puntos en las agujas de 4 milímetros. Se puede tejer esta capa con agujas rectas convencionales. Como ustedes muy bien saben, voy a tejerlo con agujas circulares porque como son bastantes puntos, quiero poder extender y que se vea mucho mejor. Pero no se preocupen si tejen con agujas rectas convencionales, igual lo pueden hacer. Y empezaremos a tejer 6 hileras en puntada musgo. La puntada musgo es tejer por derecho o en derecho tanto adelante como por atrás. Por ejemplo, esta primera hilera ya estoy casi terminando de tejer, ven, lo estoy haciendo en derecho. Esta es la hilera 1. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. El último puntito, ¿ven? Y volteo y tejemos. Si están tejiendo con agujas rectas, porque a veces me dicen que como me ven con las agujas circulares, no saben cómo hacer. Es lo mismo, es como si esto fuera una aguja recta, larga, solo que tiene el cable. Termino la hilera y volteo, continúo normal como una aguja recta normal, ¿sí? ¿Ven? Es circular, pero imaginen que es recta, larga y continúo, es solo terminar la hilera y voltear, ¿sí? Yo lo recomiendo porque como es un tejido con muchos puntos podemos ampliar y ver mejor el tejido, pero si no se acostumbran no hay problema. Estoy en la hilera 2, que es la hilera de atrás donde tejemos igual todo en derecho. Bien, vamos a tejer en total 6 hileras en puntada musgo. Recuerden que esta es la hilera 2, faltarían 4 hileras más. Una vez que tengamos esas 6 hileras nos vemos porque se tejerá el diseño. Aquí ya tengo tejido los 203 puntos, 6 hileras en punto o puntada musgo, así se está viendo, ¿ven? A pesar que tengo aquí unas agujas circulares por la cantidad de puntos, ¿ven? No llego a estirar. Igual lo voy a pasar más adelante en otras agujas que son más largas para poder extender y vean mejor. Por eso es que utilizo las circulares, aparte de la comodidad. Cada uno va a buscar su propia comodidad. Bien, voy a traer acá una pequeña muestra que estuve haciendo. Una vez que se ha tejido las 6 hileras en puntada musgo, vamos a separar los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos porque durante todo el tejido se va a tejer en puntada musgo, ven, así como acá. Y esta linda puntada que vemos aquí, ya en unos tutoriales anteriores ya lo hemos tejido y lo estoy mostrando hilera por hilera. Aquí abajo en caja de descripciones o aquí arriba les voy a dejar el enlace directo para que puedan ir y aprender cómo se teje esta puntada. En ese tutorial hago una muestra solo de uno solo. Les pido por favor que practiquen antes de empezar a tejerlo. Cuando ustedes han terminado las 6 hileras, van a separar, como les dije, 6 puntos para delantero y 6 para la parte de atrás. Si ustedes quieren tejer
más grande o más pequeño. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 21 más 2 puntos. Por lo tanto, 21 por 9 es 189 puntos. Más 2, 191 puntos. Más 6 puntos de la parte de adelante de borde y 6 puntos de la parte de atrás forman los 203 puntos de todo. Voy a explicar la primera hilera de los patrones, ¿sí? Y luego ustedes ya se guían del tutorial que hemos hecho. Bien, les decía que los 6 primeros son los puntos de guarda, 4, 5, 6. Estos 6 puntos siempre se van a tejer en derecho, en punto musgo. Pongo acá la marca. Y ahora empezamos con los patrones. En la muestra, yo hice 2 puntos de borde, que viene a ser como esto. Pero empezamos desde el punto 3, que es desde la lazada, recuerden, ¿ya? Entonces, lazada, disminución simple, 8 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en revés y la puntada 8 que abarca estos 3 puntos. Retiro sin tejer hacia la aguja de la derecha, tejo estos 2 y monto sobre estos 2 puntos que tejí. En la parte de atrás se va a hacer la lazada entre estos 2, ¿sí? Ahora son 4 derechos, 4 revés serían 1, 2, 3, 4 y acá empezamos con la primera hoja, lazada, un derecho, lazada y 3 revés, 1, 2, 3 revés. Vuelvo a repetir. Acá voy a poner un marcador, ¿ya? Cada vez que terminemos estos 3 revés pongo el marcador y vuelvo a repetir aquí, lazada, disminución simple. 8 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revés, el punto 8, retiro sin tejer, tejo estos 2 puntos y monto. 4 revés, 1, 2, 3, 4, viene aquí la primera hoja, lazada, un derecho, lazada, 3 revés, 1, 2, 3 y ponemos otra marca. Esta marca estoy separando cada diseño que estamos haciendo, ¿ven? Como les dije, es múltiplo de 21 más 2. Si ustedes cuentan de aquí hasta acá, son 21 puntos. Pero recuerden que esta puntada, como hemos hecho aquí, hemos empezado con la hoja que es lazada, 1 lazada, estamos aumentando 2 puntos. Va a variar, ¿sí? Va a ir aumentando de puntos y luego va disminuyendo. Una vez que cierren la hoja, aquí traigo el que ya tengo avanzado. ¿Ven? Va a ir quedando así. Aquí está aumentando, no hay disminuciones, pero luego aquí ya se está disminuyendo y al terminar de cerrar esta primera hoja volvemos a tener la misma cantidad que aquí abajo, 21 puntos, ¿sí? Por eso yo estoy colocando esa marca para saber dónde están mis dibujos y para que ustedes también puedan ver mucho mejor cómo va quedando. Bien, el último diseño va a quedar con 23 puntos, porque aquí va a estar la marca y cogen esto, 21 más los 2 puntos para que quede igual, ¿sí? Todos van a tener 21, 21, 21, el último va a tener 23 puntos, este de acá.
Estoy terminando la primera hilera, ¿ven? Tejemos los 6 últimos, acá está la marca, en musgo. Volteamos, esta es la parte de atrás que viene a ser la hilera 2 y tejemos los 6 puntos de borde o de guarda, como quieran. Paso la marca y atrás se teje tal como se encuentra, que quiere decir que tejería 1, 2, 3 derechos, 3 revés, 1, 2, 3. Las lazadas por la parte de atrás se tejen en revés. ¿Ven? 3, ahora sería 4 derecho, 1, 2, 3, 4 y acá está el punto 8. ¿Ven? Estos dos puntos, tejo un revés, una lazada y un revés. Acá estamos compensando el punto que habíamos montado por adelante en el punto 8. Bien. Ahora tejo 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos dos en revés. ¿Ven? Notan, ¿no? Cuando tiene el bultito es en revés y la lazada también es en revés por la parte de atrás. Revés. Y aquí viene la marca. Lo paso y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? 3 derechos. 3 revés. 4 derechos. Acá está el punto 8 y lo notan porque está pegado, no se olviden. Tejo uno en revés, lazada y revés. Y ahora 8 derechos. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri, tejiendo 8 derechos y estos dos últimos en revés. 1, 2 y paso la marca. ¿Ven? Ya hemos tejido 2. Terminen todo y nos vemos al iniciar la hilera 3, que será la última vez que repito, y ya ustedes pueden guiarse de los patrones. Igual practiquen, por favor. Hilera 3, tejo los 6 puntos de guarda, paso y acá, ven, como en los patrones vamos a hacer intercalado. Si primero fue antes la lazada y disminución simple, ahora será 2 puntos juntos y lazada, ¿sí? 2 puntos juntos, lazada, 8 revés. 8 revés y acá están el punto 8 donde lo tejo en derecho los 3 puntos. Allí, ¿ven? En 4 revés, 1, 2, 3, 4 y acá está la hoja donde empezamos. Tejo un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y 3 revés. Paso la marca y volvemos a repetir 2 puntos juntos, lazada, 8 revés. 8, acá están los puntos 8 o la puntada 8, que son 3 en derecho y ahora 4 revés, 1, 2, 3, 4 y la hoja acá, lazada, derecho, no, perdón, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, 3 revés. Paso la marca y vuelven a repetir. Así ya tienen aquí
la base para ir guiándose dónde está la puntada 8, dónde va a estar la hoja. Traigo de nuevo esta muestra y ven, estamos actualmente aquí abajo. Lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho. Estamos aquí. ¿Ven? Acá están los 8 puntos y este es el punto que va en zigzag, que acá se puede ver mejor. ¿Ven? Donde empezamos en la primera hilera, lazada, disminución simple. En la hilera 3 fue 2 puntos juntos, lazada. En la hilera 5 se vuelve a repetir esta parte que es lazada, disminución simple y así intercalado para que vaya saliendo como un gusanito. ¿Ven? Acá está la puntada 8. Ustedes, ya les dije, practiquen y guíense bien de los patrones, que es repetir. Van a continuar guiándose de esos patrones y tejiendo hasta llegar a la tercera hoja. 1, 2 y la tercera hoja hasta completar las lazadas, las 3 lazadas, o sea estas, 1, 2, 3, estas 3 lazadas de altura, acá, ¿sí? Lo he sacado de las agujas, no se nota bien, pero acá hay 1, 2, 3 lazadas de altura y allí nos vemos, deberíamos de tener unos 15, 16 centímetros de altura. Aquí les muestro cómo ha ido quedando. Pueden ver que he tejido todo lo que les indiqué que deben de tejer, que sería hasta la tercera hoja, las 3 lazadas, 1, 2, 3, hasta esa hilera he terminado. Luego, para esta hoja, vamos a empezar a hacer las disminuciones, como hicimos aquí en la primera. Y a partir de estas disminuciones empezaba a salir ya el tallo de la cuarta hoja. Pero esta hoja la vamos a omitir porque solo será la capa de 3 hojas, ¿sí? Por lo que en los patrones ustedes estos 8 puntos los van a continuar recto, los van a mantener, ya no van a hacer esta hoja de aquí, ¿sí? O este tallo. ¿Cuánto mide hasta aquí? Estuve midiendo y tenemos 17 centímetros en total. Si estás buscando para una talla o tallas más grandes o inclusive para adulto, puedes hacer la cuarta hoja o inclusive una quinta hoja dependiendo de la talla que estás buscando. Bien, ahora empezaremos con las disminuciones. Recuerden que hasta el momento tenemos 203 puntos. Vamos a disminuir cada 8 hileras 18 puntos por 7 veces. Las disminuciones lo haremos en la puntada 8. Aquí, ¿ven? En este, en este, en este. Igual, si ustedes han tejido 1 o 2 diseños más de ancho, igual en estas partes será donde van a hacer las disminuciones. Bien. Vamos a empezar a tejer juntos hasta esta parte. Fíjense, si ustedes estuvieran tejiendo con agujas rectas, lo más probable es que no entren. Yo con estas agujas circulares, fíjense cómo están de amontonados los puntos. Por eso siempre es importante aprender a tejer también con agujas circulares, aunque es como tejer agujas rectas, ya les dije. Aquí vamos a tejer juntos los 6 puntos de borde, 3, 4, 5, 6, pasamos la marca, en este caso ven cómo fue quedando en zigzag, me toca 2 puntos juntos, lazada y los 8 puntos en revés porque no voy a hacer ya el tallo en mi caso. Aquí, mejor dicho, 7 puntos porque acá ya viene la puntada 8 y vamos a ir agarrando un punto de este lado y de este otro lado. Aquí 2 puntos juntos tejo. En este, que fue en la parte de atrás, hicimos la lazada, ¿ven? Para que se guíen en qué parte estamos. Un derecho y estos otros 2 también lo vamos a tejer, pero como disminución simple. Retiro y lo tejo.
Aquí hemos hecho 2 puntos que hemos disminuido. Vamos a volver a repetir hacia el siguiente 8. 1, 2, 3. Acá toca la hoja, la disminución de la hoja, que es la disminución simple. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 3 revés. 1, 2, 3. Igual si han llegado hasta esta parte, ya sé que se han familiarizado con la puntada y saben en qué momento son las lazadas y todo esto. En sí no es difícil este diseño. Repetimos, ven, acá otra vez 2 puntos juntos, lazada y 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, y aquí volvemos a repetir en la puntada 8. ¿Ven? Estos 2 puntos como 2 puntos juntos, este de aquí en derecho y el siguiente en disminución simple. ¿Ven? En el punto 8 se está haciendo la disminución, y así vamos a continuar tejiendo. En esta hilera vamos a terminar con 18 puntos menos. Les decía, es cada 8 hileras se disminuye de esta forma, ¿sí? En donde está la puntada 8, durante 7 veces. Esta es la primera disminución que estamos haciendo. Entonces, cada 8 hileras sería, la de atrás es, tejen la de atrás, sería hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminan de tejer 7 hileras y en la octava deben de estar otra vez en esta parte para hacer la segunda disminución. Igual aquí, estos 2 y estos 2, ¿sí? Así van a continuar hasta tener 77 puntos, que más o menos debe de haber aumentado o crecido unos 15 centímetros también de altura. Así es como se está viendo con todas las disminuciones. ¿Ven? Nosotros habíamos quedado aquí en la tercera hoja, en la tercera lazada, y empezamos a hacer las disminuciones aquí. ¿Ven? Hemos tejido y disminuido todo esto. Y también pueden notar que aquí ha ido disminuyendo los puntos. Voy a levantar un poquito para que ustedes puedan ver allí cómo ha ido disminuyendo. Aquí hicimos la disminución y acá, y quedan menos puntos en el centro. Actualmente tengo 77 puntos en el cuello. Voy a medir para que tengan una referencia desde que hemos empezado las disminuciones. Como dije, desde la mitad de la tercera hoja hasta aquí tengo 18 centímetros. ¿Sí? Las personas que están haciendo para tallas más grandes, inclusive esta capa lo pueden hacer para adulto. Para adultos seguramente ocuparíamos 3 o 4 diseños más, ¿sí? Que sería todo esto de acá para un adulto. Si quieren para una niña más grande, 1 o 2 diseños, ¿sí? Y de la misma forma como les he mostrado aquí para las disminuciones, igual van a continuar haciendo hasta que crean que es necesario para la parte del cuello. Obviamente en el largo, si es por ejemplo para un adulto, podrían tejer seguramente 2 o 3 hojas más de altura. Aquí también sacan el tallito, y cuando ya van a hacer el último ya no lo harían. Ven como hemos hecho en este lado de aquí, que les dije mantener los 8 puntos de aquí para que ya no se vea el tallo. Sacaremos puntos en este lado y en este otro lado para hacer una cinta larga para poder amarrar. Lo vamos a tejer todo eso en puntada musgo. Unos 50 a 60 puntos para esta talla.
Si es para adultos, amarrar de repente no queda muy bien, simplemente le hacen el borde con un ojal y le pueden colocar con botón. Ya cada uno vea su imaginación, vean cómo les gusta. Empezaré sacando acá los puntos, sacarán los puntos como ustedes les guste, ¿sí? Yo lo voy a hacer con un crochet aquí en el primer punto, coloco, saco una lazada. Si no sabes tejer o usar el crochet, hazlo como más te guste. Lo coloco allí y en el medio del punto nuevo y este de acá coloco el crochet, así, ¿ven? Y jalo uno y repito la acción. Lo coloco en la aguja y entre ese punto nuevo y el anterior coloco el crochet. Ahí vamos 2 puntos y repetimos 3, 4, 5. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi Dori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Al final aumenté 55, 5 puntos más, ¿ya? Si quieren más largo, igual lo pueden hacer. Bien, ahora cuando empecemos a tejer se va a estirar un poquito. Y como les dije, vamos a hacer en puntada musgo, ¿sí? Empezamos tejiendo todo en puntada musgo hasta terminar. Cuando terminemos, igual haremos los 55 puntos de aumento para el otro lado. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con mi Dori. Un arte que me hace renacer, tejer nacer, ver. Llego al final de la hilera y en este otro lado hacemos lo mismo, de aumentar la misma cantidad que hemos hecho, en este caso de 55 puntos, igual con la ayuda del crochet en el primer punto, así, y sacamos uno, lo coloco y entre en medio de los dos, allí se puede ver, vamos 1, 2, y así ustedes continúen sacando los 55 puntos y de la misma forma tejeremos todo en punto musgo. Todos estos puntos más o menos hasta tener, tejeremos unas 8 hileras. 6 me parece un poco delgado, así que tejeremos 8 hileras y allí cerraremos los puntos, ¿sí? Nos vemos para cerrar juntos los puntos. Ya terminé de tejer la cantidad de hileras, como les dije son 7, en la octava cierro, que equivalen a 2,5 centímetros. Queda a gusto, vuelvo a repetir, si quieren tejer más delgado o más grueso, es a gusto. Y lo cierro normal, como correspondería en derecho. Tejo, levanto y monto. Así de sencillo. Si quieren cerrarlo de otra forma, lo pueden hacer, no hay problema. Tejiendo con mi Dori, tejiendo dodobu, mi Dori doriri. Tejiendo con mi Dori. Y aquí ya terminamos. Monto el último punto. Retiro las agujas. Corto y anudamos así, y así ya tenemos listo, ¿ven?
la capa, la parte de aquí arriba queda así, y el otro lado también con la cinta o el asa para que puedan amarrar. Por atrás se ve así. ¿Ven? Y aquí es donde nosotros vamos a amarrar al bebé o al niño o niña. ¿Sí? Ustedes lo hacen más bonito, yo no sé hacer tan bonito los nudos, así, ya está. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiel es una sensación sin igual, solo quien ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar.